Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a este culto del domingo 28 de marzo, culto especial de Domingo de Ramos. Y en esta ocasión vamos a empezar nuestro culto con un preludio. Hermanos, les invito a que allí en sus hogares tengamos una oración de invocación. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por el privilegio tan grande que tú nos das de poder estar contigo, Señor, de poder aclamar tu nombre. Queremos rogarte en esta hora, Señor, que tú nos guardes en el hueco de tu mano y que tú tomes este culto, Señor, para honra y gloria tuya, Señor. Que tú bendigas a todos los participantes y que tú seas, Señor, tomando este culto como una ofrenda de olor suave para ti. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder servirte. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones y tus cuidados. Te ofrecemos este culto, Señor, para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. A continuación, hermanos, tendremos la participación de nuestro departamento infantil, el departamento infantil de la Iglesia Filadelfia.
Era la época de la Pascua. Jerusalén estaba llena de gente. Cuando Jesús llegó al monte de los Olivos y dijo a 2 de sus discípulos: Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego encontraréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmela, y si alguien os dijere algo, decidle: el Señor la necesita, y luego las enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión: He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Mucha gente recordó sus milagros y se unió a él. Echaron sus mantos y ramas de palma para honrarle. Pensaban que Jesús fuera el Salvador prometido de Dios, entonces gritaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Todo el mundo lo sigue, reclamaban los fariseos. Jesús, diles que se callen. Si ellos dejaran de gritar, aún las piedras me alabarían. Jesús, el profeta de la ciudad de Galilea. Hosana en las alturas. Hosana en la tierra. Bendito el que viene en el nombre del Señor. A su nombre gloria, honor y gloria a ti, buen Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Esparciendo va el pueblo alegre de Jerusalén. Allá a lo lejos empieza a mirar en un pollino al Hijo de Dios. Mientras mil voces resuenan por doquier, hosana el que viene en el nombre del Señor. Con un aliento de gran exclamación, prorrumpe con voz triunfal. Hosana, Hosana al Rey, Hosana, Hosana al Rey. Mantos y palmas esparciendo va el pueblo alegre de Jerusalén. Allá a lo lejos empieza a mirar en un pollino al Hijo de Dios. Mientras mi voz se resuena por doquier, hosana al que viene en el nombre del Señor. Con un aliento de gran exclamación, prorrumpe con voz triunfal. Hosana, Hosana al Rey, Hosana, Hosana al Rey, Hosana, Hosana al Rey, Hosana, Hosana al Rey. Por fin Jerusalén se encuentra frente a su rey, el poderoso rey que ama, que salva y que sana al pobre pecador. Viene montado sobre un pollino, sobre un animal que nadie había montado.
demostrando que tenía grandeza de alma, dispuesto a liberar a ese pueblo lastimado. No tenía sed de poder, pues ya era poderoso. No tenía sed de aplausos, pues fama ya tenía. Lo único que quería demostrar era su amor por nosotros. La gente feliz ponía palmas en su camino. Con gran entusiasmo gritaban «¡Hosana! ¡Hosana!», reconociendo el gran poder del Mesías, pero también reconocían el gran vacío de sus almas. Y así entra el humilde y triunfante Rey de Paz. Entre los gritos, la gente esperanzada ansiaban el alivio para su alma cansada. Ahí está el que resuelve todos los problemas, el que puede transformar en calma la tempestad, el que conoce tus angustias, tus temores y tus penas. Jesús es el que cambia en felicidad la tristeza, el que da paz y seguridad a nuestros corazones. Su entrada en un pollino nos enseña humildad y da plena confianza a toda la humanidad. Palmas y ramas en el camino tiraban, y unido el pueblo gritaba: «Al Rey recibamos, ¡Hosana al Redentor!». Por eso este día es Domingo de Ramos. Ahora les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 43 al 47. Hechos 2, del 43 al 47. Ustedes me siguen con su vista, hermanos. Y la palabra de Dios nos dice así: «Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos». Amén. Vamos a tener un himno, el himno número 241.
hermanos, vamos a tener una oración de intercesión a cargo de nuestro pastor Luis Rogelio Martínez. Vamos a orar por la iglesia Filadelfia, solicitando el favor de Dios para con cada uno de nosotros como familias, como pueblo. Vamos a orar por también todas aquellas familias que a través de estos medios de comunicación están siguiéndonos en este culto. Señor y Dios Padre, te damos gracias en tu gran amor y en tu gran misericordia, Señor, guiándonos, fortaleciéndonos en ese caminar con Cristo a tu presencia, Señor, día a día, en la que el vivir en estos tiempos, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, fortaleciéndonos. Nos das el pan de cada día, Señor, y has bendecido el fruto de nuestro trabajo, de nuestras manos, porque has estado ahí. Te damos gracias porque nos has guardado en el seno de nuestros hogares con esa paz, con ese amor y en tu gran misericordia en nuestras relaciones con las familias. Y te decimos, Señor, bendice a cada hermano, hermana, pero ponemos delante de ti su salud, pidiéndote, Señor, que toque sus cuerpos hoy cansados, enfermos, pero escucha su oración personal, su solicitud, clamando a ti, Señor, por un mejor día, clamando a ti, Señor, por mitigar su dolor, su cansancio. Fortalece con poder y gracia. Bendice, Señor, esos hogares en los que claman a ti, Señor, por un trabajo, un empleo, para que a través de ellos, Señor, tú des sustento al hogar. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, y escucha esa oración de gratitud de tu pueblo, Señor, diciéndote gracias porque has provisto, porque nos has dado algo especial en estos días. Te damos gracias, Padre, porque estás con nosotros. Y así, Señor, clamamos por las colonias que nos rodean, por nuestros líderes políticos, económicos, de tal manera, Señor, para que tú los guíes y les des la sabiduría. Ellos no te conocen, pero sí, Señor, si tú pones en su corazón, en su mente, el hacer tu voluntad, Señor, para bien de tu pueblo, Señor, guíalos y fortalécelos, pero que lo hagan conforme a tu propósito. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. A continuación, hermanos, les voy a pedir que abran sus Biblias ahí en sus hogares y busquemos el libro de Mateo 21 y vamos a leer del número 1 al 11, del versículo 1 al 11. Mateo 21, del 1 al 11. Y la palabra de nuestro Dios dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna sentada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban las ramas de los árboles y tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Ahora, hermanos, vamos a tener la predicación a cargo del pastor Luis Rogelio Martínez
con el título La Iglesia Triunfal. Vamos a preparar nuestro mensaje el día de hoy, titulado La Iglesia Triunfal. Y vamos a pedirle a Dios que sea Él, que su Espíritu nos guíe en el entendimiento y en el fortalecimiento para caminar con Él como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo. Señor y Dios Padre, que tu palabra provenga de lo más alto, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca, nos instruya, a tal manera, Señor, que tengamos ese corazón dispuesto, esa actitud de ser parte de tu pueblo, de esta iglesia Filadelfia, con ese deseo, Señor, de hacer tu voluntad, con ese propósito, Señor, de servirte, en ese amor que profesamos por ti, manifestado en la vida con nuestros hermanos, en compañerismo, en unanimidad, para que la sociedad que nos rodea, Señor, conozca de tu amor y de tu misericordia a través de nuestro vivir en Cristo. En Cristo Jesús. Amén. Preparándonos para esta semana tan especial para el cristianismo, debemos entender qué es la iglesia triunfal, basado ahí en esa enseñanza que nos da el Evangelio de Mateo, capítulo 21, en los versículos del 1 al 11, de cómo es que Jesús hace las cosas y cómo es que se propone entrar a la sociedad que va a visitar. De tal manera, Jesús tuvo tres opciones: ir hacia el palacio de los romanos, como muchos esperaban, fuese un dictador o un conquistador en la que liberara a ese pueblo de Israel de la opresión romana. Tuvo otra segunda oportunidad de ir al palacio de Herodes, considerado como rey y descendencia de David, a obtener el trono que le correspondía. Pero Jesús decide lo correcto. Jesús va al templo, a la casa de su Padre, a la casa de oración. Y ahí es donde debemos entender que la iglesia triunfal es la que se aboca en el camino correcto, haciendo la voluntad del Padre. Hoy la iglesia también ha desvirtuado su camino. Se acomoda a la sociedad política que nos rodea, posiblemente buscando liberación. Se acomoda en la sociedad desde el punto de vista de buscar la prosperidad y tantas cosas más. Y se ha olvidado de que la casa de mi Padre, casa de oración, es para fortalecimiento de la fe del creyente, del pueblo de Dios. Por lo tanto, debemos entender este pasaje, que el triunfo de la iglesia contemporánea es simbólico por la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿Cómo es que quiere entrar la iglesia de Cristo en este mundo que nos rodea, carcomido y pecaminoso? Debemos entenderlo, comprenderlo, y para ello hay algunos pasos en ese acontecimiento que nos indican el camino de la victoria, el camino de la victoria de la iglesia de Cristo. Y el primer detalle nos lo enseña en los versículos del 1 al 3, en la que la iglesia de Cristo, sujeta a la voluntad de Dios Padre, tiene que aprender a esperar las instrucciones del Señor. Dice la palabra de Dios: cuando se acercaron a Jerusalén, Jesús envió a sus discípulos, dice 2 discípulos, y les enseña y les dice, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente.
y les da las instrucciones precisas. Instrucciones para los discípulos. Es decir, Jesús designa el tiempo oportuno. La iglesia de Cristo hoy también tiene que aprender a reconocer el tiempo oportuno de Dios. Y en ese tiempo y en ese momento para esperar, tiene que estar en comunión con Dios a través de la oración, a través de su palabra, unidos como un solo cuerpo. Así que Jesús da las instrucciones exactas. Y Jesús nos las da el día de hoy. Cristo nos da las instrucciones el día de hoy si nos atrevemos a ser guiados por la palabra de Dios y su enseñanza. Lo dice el versículo 2. Con ese encargo vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráigamelos. Es decir, Jesús había hecho preparativos previamente. Dios ya también tiene todo preparado. ¿Cuál es el problema de la iglesia actual? El problema de la iglesia actual es que quiere hacer las cosas a su propia manera, creyendo y considerando que los factores y las circunstancias que le rodean a la iglesia, el ser humano tiene la solución para ello. Cuando el Señor, en su eterna voluntad, ya tiene preparado todo de antemano. Versículo 3, fíjense lo que dice. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá en su momento. Para nuestra iglesia, Jesús hará lo mismo. Si estamos siguiéndole de cerca, si somos obedientes en la oración y en la comunión de los santos, si permitimos que la presencia del Espíritu de Dios guíe a los congregantes. Es decir, si estamos dispuestos a oír sus instrucciones y no las nuestras. Si estamos discerniendo sus preparativos, es decir, estamos atentos a lo que sucede en la sociedad que nos rodea, en las familias que nos rodean. Para ello, hay un segundo detalle. Hay que estudiar las Escrituras desde el punto de vista de interpretar los tiempos y los momentos oportunos de Dios. Estudiar las Escrituras de tal manera que preparen nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser para hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. Versículos 4 y 5 dice la palabra ahí. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga, en esta versión que les estoy leyendo. Es decir, tenemos que estar atentos que la palabra de Dios y las circunstancias confirman la voluntad del Padre. Y los discípulos ahí en ese momento vieron que Jesús estaba confirmando y cumpliendo la profecía. Y la iglesia de Cristo el día de hoy no visualiza eso porque no tiene un corazón espiritual. Un requisito que hoy la iglesia de Cristo, a través de todos estos tiempos tan difíciles, debe ya estar quebrantado su corazón y dispuesto a servirle y caminar con Él. Es decir, nuestra iglesia puede confirmar la certeza de las instrucciones de Jesús por medio de las Escrituras. Tal vez usted el día de hoy se ha hecho tantas preguntas por qué suceden las cosas que están sucediendo en estos días. La palabra de Dios tiene respuesta para cada uno de esos momentos, pero también en lo general, en lo total. El Señor está hablándonos, solicitándonos que respondamos a su voluntad y propósito
como personas creyentes, como familias, pero también como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo. Es decir, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén nos exige pensar de nuevo en el concepto de éxito que prevalece en nuestras iglesias. Las iglesias de hoy en día, en la cual este éxito presentado aquí en Jesús y en la palabra de Dios como propósito y objetivo del Señor, que es salvaguardar nuestra alma, fortalecer nuestra vida espiritual, no va conforme a los propósitos de la iglesia local. Porque no son las estadísticas de asistencia, no son los programas y actividades las que nos indican si somos triunfantes en el Señor. Tampoco son los edificios como evidencia de la vida de una victoria espiritual en los creyentes. Más bien, hermanos, tenemos que aprender y creer que el triunfo siempre ha sido la humildad delante de Dios y el servicio a favor de otros. Es decir, primero tenemos que quebrantar nuestro corazón, primero tenemos que comprender la voluntad de Dios y obedecerle. Cuando estemos dispuestos a servir a otro, es decir, como dice la palabra de Dios, de dar nuestra vida en bien de otro. Como lo señala ahí en Zacarías 9:9 y confirmado por el mismo Jesús: he aquí tu rey viene a ti, humilde y montado sobre un asno. Cuando tu vida también, con esa humildad y con ese corazón dispuesto a servir a tu Señor, es obvio que el mundo va a comprender el gran amor de Dios por cada uno de los seres que ven en ti el amor de Dios. La palabra nos centra. Y entonces el tercer detalle en esta enseñanza, en estos versículos, es entender y comprender que hay que evangelizar a las multitudes. Lo señala el versículo 6 al 11. Dice la palabra que los discípulos obedecieron las instrucciones de Jesús, por eso las multitudes le recibieron. Versículo 8. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Las multitudes aclamaban. Es hasta que aquella iglesia se decide a seguir a Cristo. Para ello se requiere de oración y comunión con nuestro Señor como un pueblo. Versículo 9 dice: tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David. ¿Quién es el que tiene que ser aclamado? ¿Quién es el que tiene que ser adorado? El Señor Jesucristo. Cuando un proyecto y un objetivo caminan en darle la honra y la gloria al Señor, a través de corazones consagrados, entregados al Señor, es el Señor quien recibe la honra y la gloria y no la iglesia. Así que la palabra nos invita a entender que cuando le damos la honra y la gloria a Dios, las multitudes le reconocieron y las multitudes reconocerán que Dios está aquí en su santo templo, porque ha derramado bendición en todo su pueblo.
Los versículos 10 y 11 señalan que cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y hizo la pregunta, ¿quién es este? A tal manera tiene que ser el testimonio de la iglesia de Cristo, de que la sociedad que nos rodea se conmueva y empiece a preguntar y fije su mirada en cada uno de sus hijos, del pueblo, de las familias que se concentran en un lugar, en la iglesia local, preguntándose, ¿quiénes son estos que viven en paz? ¿Quiénes son estos que viven con gozo? ¿Quiénes son estos que viven protegidos por la gracia de Dios, sin importar las circunstancias? Y la gente va a decir, yo quiero ser como ellos. Y la gente va a pedir, háblame de Jesús. Yo necesito ser como tú. Pero eso requiere humildad. Requiere un corazón agradecido. Y un corazón que esté dispuesto a dar su vida por otro. Así que nuestra obediencia resultará en un testimonio evangelizador delante del mundo. Cuando somos puros. Y la pregunta es, ¿cuándo somos puros? Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces la palabra de Dios es útil para fortalecerme, pero también para limpiarme, para guiarme. Y ahí es donde la palabra de Dios hace esa acción de transformación en mi vida, de santificación. Es decir, aquellas personas puras son personas que tienen ojos que se enfocan únicamente en la voluntad de Dios. Cuando Jesús estaba entrando ahí a Jerusalén, en el día de Jesús, los ojos sacerdotales se enfocaron en un templo con una serie de rituales, con una serie de religiosidad, pero también un templo comercial. Jesús va y sanciona todo ello, y no una casa de oración. Ahí lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 13. Hoy, en nuestros días, nuestros ojos se pueden enfocar en presupuestos, en gastos, en créditos, en cosas materiales que en ninguna manera fortalecen nuestra fe, y en esa lucha por agradar a la familia de Cristo, hacemos tantas cosas para que no se vayan los hermanos, para que se sientan agradables. Y perdemos el objetivo. Perdemos el objetivo, que el propósito de reunirnos es fortalecer nuestra fe a través de la oración y a través de la palabra de Dios y su enseñanza, que transforma. Porque no se trata tampoco de un conocimiento teológico, doctrinal. Se trata de una confrontación de mi conducta, de mi actitud con la palabra de Dios, y confesar nuestro pecado y decirle, Señor, perdóname, y pongo delante de ti esto para que tú me cambies. Y esto sucede hasta que la iglesia se vuelve impura y nuestros corazones lleguen a estar sucios. Y entonces se da la lucha y la contienda entre grupos que podía llamar ya no iglesias, sino grupos sociales dentro de la familia de Cristo. Si somos purificados, veremos a Dios. Y eso se da cuando la oración y la adoración predominan en la iglesia, olvidándonos de todo aquello que puede interrumpir nuestra vida carnal. Olvidándonos todo aquello a través de las emociones y pasiones que predominan
cuando estamos en un tiempo y un momento de dar culto a Dios. Eso no debe estar aquí. Debemos entrar, confesar, solicitar la presencia del Señor, consagración, entrega, para poder dar una ofrenda a Dios de gratitud, que es tu corazón. Y entonces el Señor escucha nuestra oración y el Señor escucha nuestra adoración, porque sube a su presencia. El día de hoy, para concluir, hay tantos ejemplos, proyectos y modelos que nos llevan a distraer continuamente de las instrucciones particulares del Señor para nuestra iglesia. Hoy lo que única pide Dios es: fortalece tu fe en comunión conmigo, como un solo pueblo, como un solo cuerpo, en oración. Lo que te pido es oración. Yo responderé en su momento, a través de la palabra. Atrévete, hermano. La única manera de triunfar es seguir los pasos de Jesucristo. Y así también le dará una entrada triunfal a la iglesia de Cristo en nuestra ciudad y en este mundo, fortalecidos en la oración y en la comunión con nuestro Señor como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. No hay otro camino, solo ese. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos lleve al entendimiento, pero también al reconocimiento que tenemos muchas veces que confesar al Señor y decirle: perdónanos por la manera y la forma en que hacemos las cosas. Señor y Dios, ante ti estamos, dándote gracias porque nos das palabra. Y eso es por tu gran amor y tu gran misericordia. Aun cuando no entendemos y comprendemos tus propósitos, en la que solamente queda pedirte perdón y una solicitud especial, Señor, que nos des el entendimiento y la sabiduría para entender y comprender tu voluntad, que nos fortalezcas a tal manera que seamos capaces de solicitar nos transformes con tu palabra, nos des un corazón nuevo y deseoso, Señor, de hacer esa voluntad, en el vivir con un testimonio, Señor, que muestre y demuestre, Señor, que estás con nosotros, siempre, día con día, a tal manera que este mundo te conozca, te reciba. En Cristo Jesús. Amén. A continuación, hermanos, tendremos el himno 205. Busquemos en nuestros himnarios el himno 205.
A continuación, hermanos, tendremos la bendición apostólica a cargo de nuestro pastor Luis Rogelio Martínez. Vamos a orar para concluir este culto que lo estamos celebrando como el primer día de la Semana Santa. Vamos a darle gracias a Dios y que todo este transcurso de esta semana, a través de las diferentes actividades que se celebran, sea para consagrarnos y para reconocer que Dios está con nosotros, a la manera del Señor. Una bendición, un saludo. Señor y Dios Padre, te damos gracias por permitir acercarnos a tu casa. Haz del estrado de tus pies. Gracias, Señor, porque nos da los medios para hacerlo. Aun cuando muchas veces no tenemos un corazón dispuesto, Señor, para poder estar en comunión contigo, aun cuando sea a través de estos medios. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, tu propósito. Y te damos gracias porque derramas una bendición en nuestros hogares, aun cuando somos infieles, cuando, Padre Santo, nos solicitas hacer tu voluntad y somos desobedientes, rebeldes. Ahí estás tú, Señor, fielmente dándonos el pan de cada día. Ahí estás tú, Señor, bendiciendo el fruto de nuestro trabajo, guardándonos de todo mal, en medio de tus hijos. Aun cuando, Padre, nuestra relación con nuestra familia no es agradable, tú estás ahí, Señor, deseoso de que vivamos en paz, que gocemos tu presencia, sostenidos en tu amor. Gracias, Señor, por todo ello. Solamente es porque nos amas. Solamente es porque somos preciados ante tu presencia, Señor. Así que, Señor, guárdanos de todo mal. Y aun con nuestra rebeldía, Señor, sosténnos con poder y gracia. En Cristo Jesús. Y ahora, mis queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sean con todos vosotros y vuestras familias. El Señor los tenga en paz. Amén. Busquemos en nuestros himnarios el himno 453 y es la doxología, hermanos. Después, Señor, de haberte tenido aquí, de tu palabra, tu bendita luz, conduce y guía.
damos gracias a Dios por el privilegio que nos dio de poder realizar este culto especial de Domingo de Ramos. Les invitamos a que sigan las transmisiones de nuestra Iglesia Filadelfia por las redes sociales. Seguimos orando por toda nuestra familia Filadelfia, que el Señor les bendiga y que pronto pase todo esto para que nos volvamos a abrazar y a saludarnos. Les voy a pedir que escuchemos por último el postludio. Dios les bendiga, hermanos.